Muy bien, hermanos, vamos a empezar este devocional, hermanos. Muy buenos días, buenas tardes, Dios les bendiga enormemente. Vamos a entrar directamente al estudio del Evangelio de Juan, pero antes de eso, vamos a hacer una oración para que Dios bendiga el estudio que vamos a tener. Le voy a pedir a mi hermano Iván que me apoye con la oración inicial para poder empezar de esta manera. Hermano Iván, ¿me apoyas, por favor? Amén, hermano. Oremos. Amadísimo Padre, gracias le damos, Señor mío, por este hermoso día que usted nos presta. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de reunirnos con los hermanos. Rogando muchas bendiciones por nuestro hermano Horacio, Señor. Padre, bendiga esos labios, Señor, esa sabiduría que usted nos presta. Y asimismo a todos los que están impartiendo sus clases, Padre. El momento que tenemos para poder aprender más de usted y estar en sus negocios. Gracias le damos por todo, Padre. Nos ponemos en sus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, vamos a entrar directamente al tópico, al tema de esta mañana, y es continuar precisamente con el análisis de Juan capítulo 3. Y vamos allá, Juan 3. Muy bien. Y vamos a ir analizando versículo a versículo lo que el versículo quiere decirnos en esta mañana, particularmente con el enfoque, hermanos, de precisamente en el sentido de que vamos a ir recapitulando, vamos a ir recordando algunas cosas. No nos vamos a detener mucho en ellas para poder abarcar hasta el versículo 14, si el Señor lo permite. Nosotros hemos estado comentando un bosquejito por ahí en los versículos 1 al 16. Le hemos intitulado a los versículos 1 al 16 el diálogo del nuevo nacimiento, el diálogo del nuevo nacimiento. Y miramos en el versículo 1 el personaje de Nicodemo. Vamos a tener algunas lecturas. Le voy a pedir a mi hermana Lourdes Díaz que me apoye con el versículo 1. Adelante, hermana. Juan capítulo 3, versículo 1. Dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Particularmente el versículo 1 habla acerca de este personaje llamado Nicodemo y particularmente, hermanos, ya hemos hablado bastante acerca de él. Así que vamos a pasar al versículo 2. Hermana Lourdes, versículo 2, por favor. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ciertamente, hermanos, nosotros podemos notar precisamente que en Nicodemo había, ahí en el versículo 2 vemos la certeza de Nicodemo. Hay ciertas certezas que el mismo Nicodemo va a mostrar en ese versículo 2, ¿verdad? Además de la cuestión de la noche, del por qué le buscó en la noche y sobre todo la expresión que llama poderosamente la atención es la expresión sabemos. Esa expresión de sabemos precisamente llama mucho la atención porque parece ser que no solamente era él, sino también algunos fariseos honestos y sinceros que querían conocer la persona de Jesús, ¿no? Entonces, prácticamente Jesús está evangelizando a un fariseo. Ahora, en el versículo 3, hermana Basilia, versículo 3, vamos a ver que Jesucristo va a entrar directamente al grano, va a ser una afirmación potente e importante para nosotros. Le voy a pedir a mi hermana que lea el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa afirmación de Jesús, pues nosotros podemos ver el concepto del nuevo nacimiento. Dijimos que la palabra nuevo, anofen, significa de arriba, es decir, del cielo. Entonces, esa parte es importante también considerarla. Y también es importante mencionar que de lo que estamos hablando aquí en esta parte, este, eh, precisamente esta cuestión del nuevo nacimiento, también podemos llamarle la regeneración espiritual
o también la nueva creación. Obviamente que este nuevo nacimiento está aludiendo al tema del bautismo, pero a lo mejor no tendríamos que adelantarnos mucho porque parece ser que Nicodemo no estaba entendiendo lo que Jesús estaba diciendo de manera directa y certera. Entonces, en el versículo 5 el Señor le va a aclarar con peras y manzanas a qué se estaba refiriendo. Cuando dice, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Pero eso lo vemos en el versículo 5 porque todavía el Señor, cuando le dice, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, no solamente tenemos el concepto del nuevo nacimiento, sino también tenemos la idea del reino de Dios. Entonces, luego en el versículo 4 Nicodemo va a mostrar algo de ignorancia, pero también vemos deseos de aprender, y eso es lo bueno de Nicodemo. Por eso en el versículo 4 es lo que vamos a ver a continuación. Versículo 4 hermana Basilia, por favor. Juan capítulo 3 versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Obviamente que tiene el planteamiento de Jesús en el versículo 3. Nicodemo lo trató de razonar lógicamente, y en su racionamiento tiene lógica. Pero lo que no entendía es que todo esto es espiritual. Esa era la parte que se le dificultaba a Nicodemo, ¿verdad? Que todo esto que estaba enseñando Jesús es espiritual. Y le va a aclarar esto en el versículo 5 del 5 al 8 hermanos. Del versículo 5 al 8 se lo va a aclarar. No sé si anda por ahí mi hermana Erika Figueroa. Versículo 5 al 8. ¿Anda por ahí mi hermana? Hermano, buenos días. Sí, ¿Me apoya por favor con los versículos 5 al 8 por favor, hermana? sí. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, una pregunta. Cuando el Señor dice ahí precisamente, mire, versículo 3 el Señor le dice, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo dice, da una contraafirmación o una pregunta. Siendo uno viejo, tiene que volver a entrar a su madre, a su mamá, al vientre materno y volver a nacer. Y Jesús le va a responder en el versículo 5. De cierto te digo, amén, amén, que el que no naciere ya no le va a poner de nuevo, sino va a incluir dos medios importantes. Que el que no naciere, número uno, de agua. La pregunta es, creo que, creo que esto es de de kindergarten, ¿no? Pero cuando se refiere al agua, ¿a qué se refiere, hermanos? Se Al refiere bautismo. al bautizo, ¿Es correcto? precisamente, a la sumersión. Exactamente, exactamente. ¿Se acuerda que dijimos que el bautismo? La segunda pregunta se la vamos a dejar a la hermana Basilia, porque ahorita quería participar. Acuérdense que el bautismo implica eh, eh, este, inmersión o que te metas al agua, sumergimiento total y emergencia, ¿sí? Entrar, sumergirse y salir, ¿no? Implica tres elementos de un mismo acto, ¿sí? Entonces, y la palabra baptizo, eso es lo que implica, ¿no? Un, un sumergimiento total, una sepultura total. El que no naciere de agua, ahora, ahora, hermana Basilia, dice, y del Espíritu, dice.
¿A qué se refiere el Espíritu, hermano? Es la palabra de Dios. Es correcto. Es la palabra de Dios. Entonces, con la palabra de Dios, una persona obedece. Con la palabra de Dios, como semilla, se siembra en el corazón y brota la fe, y esta fe lo va a llevar a confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, a arrepentirse, a bautizarse y a ser fiel. Entonces, cuando se habla acerca del Espíritu, se habla acerca de la palabra de Dios, efectivamente. Entonces, esos son, se dan cuenta, hermanos, cómo es interesante cómo en el versículo 3 el Señor le dice, el que no naciere de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Pero en el versículo 5 el Señor le va a aclarar de una forma más formidable a Nicodemo. El que no naciere de agua, de bautismo, y de espíritu, la palabra de Dios, ya no dice no puede ver, ya dice no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora, le va a aclarar un poquito más esto en el versículo 6. Ahorita ya lo leyó gracias a nuestra hermana Erika que me apoyó con la lectura. Mire cómo dice el versículo 5. Dice, dicho sea de paso. Recuerden que en los versículos 5 al 8 estamos viendo la respuesta de Jesús, la respuesta de Jesús. Ahora, en el versículo 6, vamos a ver una percepción espiritual. Mire lo que dice el versículo 6 que ya leyó nuestra hermana Erika hace algún momento. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por lo que nosotros notamos en el versículo 6, ¿sí? Sabemos que cuando, bueno, habría que, esto es un poco de, si me lo permiten, un poquito de especulación en el sentido de que en la antigüedad los griegos no distinguían las mayúsculas y las minúsculas como nosotros podemos distinguirlas, hermanos. A veces se escribían todas en mayúsculas y a veces en minúsculas. ¿Sí? Entonces, pero ya en nuestros tiempos, cuando se escribe la D mayúscula, sabemos que se refiere a Dios Padre, y cuando se reescribe cuando se escribe con la E mayúscula, la palabra espíritu, se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pero es interesante porque dice espíritu con E mayúscula que indefectiblemente habla del Espíritu Santo, pero luego viene el espíritu con E minúscula, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Prácticamente, esto del versículo 6 cuando dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, ya nos está dando respuesta del versículo 5, ¿no? De que el trabajo del Espíritu Santo es un trabajo de convencimiento en el corazón y en la mente de la persona. Pero lo que nos está diciendo el Señor en el versículo 6 es que todo esto es espiritual. Cuando dice espíritu es, está diciendo que todo eso se maneja en un plano espiritual, en una esfera espiritual. Todo eso suscita espiritualmente hablando, ¿sí? Espiritualmente hablando. Eso tiene mucho que ver con lo que dice la primera carta de Pedro 3:21. Vamos allá a la primera carta de Pedro. Hablando acerca del bautismo de Noé, no es que hubiera varios, la Biblia menciona por lo menos 7 bautismos y no estamos hablando del bautismo como si fuera un buffet, en el sentido de que usted puede agarrar el bautismo que quiera. No, esos bautismos nos ayudan a entender el bautismo plenario que viene siendo el bautismo del Nuevo Testamento, el bautismo de la Gran Comisión, ¿sí? Entender esos bautismos es entender este bautismo en esta era cristiana, que es el bautismo de la Gran Comisión. Entonces, la primera carta de Pedro, capítulo 3 versículo 21, ¿sí? Hablando acerca del bautismo de Noé,
dice lo siguiente, hermana Alma Rosa, ¿me puedes apoyar, por favor, con este versículo 3:21? Y les pido, por favor, que reflexionen este versículo para que me puedan dar su opinión al respecto. Adelante, hermano. Sí, hermano. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Gracias, hermana. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué podemos entender de ese versículo? ¿Qué pueden notar ustedes? Los escucho. Que el bautismo de ahora no nos quita pues lo físico, defectos, ¿verdad? Las inmundicias, sino la conciencia es la que nos limpia espiritualmente. Exactamente, es correcto. Porque la conciencia, dicho sea de paso, ¿no? La conciencia es uno de los asientos que tiene el corazón, ¿sí? Entonces, hay 4 frentes que tiene el corazón, o 4 secciones, si usted quiere verlo así de manera más didáctica. Los pensamientos, las emociones, la voluntad y la conciencia. Entonces, la conciencia, los pensamientos, las emociones pertenecen a ese plano mental, pero también espiritual, ¿no? Esa parte invisible. Entonces, esa parte es bien importante que también lo entendamos, que esto es algo espiritual, ¿no? Eso es algo que suscita a nivel espiritual. Es interesante, hermanos, miren, si nosotros quitamos, si, por ejemplo, si no lo vamos a quitar, no vamos a mutilar la escritura, pero si ustedes pueden notar, vemos como que unas paréntesis, ¿no? O sea, la idea central del apóstol Pedro es esta: el bautismo que corresponde a esto. Sí, es decir, al tema de Noé, del bautismo de Noé, que el agua fue un elemento para salvación, para Noé y para la humanidad, y también de limpieza. ¿Sí? Entonces, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Pero parece ser que Pedro se preocupó por ponernos estas paréntesis o esta nota de pie de página, por así decirlo, donde dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice, no te quita las inmundicias de la carne, no te quita los defectos físicos, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es como si dijera borrón y cuenta nueva también. Entonces, esa parte es interesante. ¿Alguien que quiera comentar algo acerca de esto, hermanos? Mire cómo dice otra versión de la Biblia del lenguaje sencillo. Dice, y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, dice, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo porque Jesucristo resucitó. Entonces, hermanos, más claro que el agua, ¿no? Entonces, más claro que el agua este versículo, ¿no? Bueno, si no hay alguien que quiera comentar, vamos a continuar con el análisis entonces. Hermano, se podría decir también que es como una muerte en el bautizo que dejamos todo, un estado espiritual donde renacemos de nuevo Es cuando ya creímos y aceptamos. ¿Podría ser? claro. Mire, el bautismo tiene muchas bondades. Bautizarse tiene muchas bondades. Y si bien es un acto exterior, eh, y bien, porque ese es el tema que utilizan muchos denominacionales, ¿no? Que dicen que el bautismo es una obra,
es una obra humana, cuando no han entendido que lo que todo suscita ahí es a nivel espiritual. Ahora, el bautismo, hermana, tiene muchas bondades, entre ellas el perdón de pecados, la recepción del don del Espíritu Santo, las arras del Espíritu, la garantía, el ser añadidos a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, el sentarte en lugares celestiales en Cristo Jesús, reconciliación, salvación, adopción, etcétera, un montón de conceptos o un montón de bendiciones, de dones que tenemos en el bautismo, pero también el bautismo, el bautismo como, como un elemento didáctico, como un elemento de enseñanza, viene siendo también una identificación, ¿sí? Una identificación con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Más adelante, hermana, vamos a ver en el versículo 14 de Juan 3, que el acto del bautismo es la mayor expresión de la fe de que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Va a decir, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que nosotros podamos ver a Jesucristo con fe. Eso se ve en el versículo 14. Por eso cuando una persona se bautiza, se está identificando con la muerte, sepultura y resurrección. Ahí se está cumpliendo la obediencia. Pero también ese es una de los conceptos que son interesantes mencionar. Pero también por otro lado, ¿sí? Es un acto solemne en el cual prácticamente yo también lo veo, y esto ya lo digo a título personal, y no es muy equivocado, es como estar pactando con Dios también ahí en ese momento, delante de la iglesia, delante de los ángeles del cielo, delante de Dios. Es hacer un pacto con Dios, ¿sí? Entonces, tiene varias bondades el bautismo en ese aspecto. Por eso la importancia del compromiso al momento de bautizarse, ¿no? No sé si quieran comentar algo sobre esto que hemos dicho antes de continuar, hermanos. Hermano, Sí, hermano Cristian, adelante. Dios les bendiga, hermanos. Nada más que he estado escuchando los otros devocionales que no hemos podido estar, pero hemos escuchado, me falta una parte del segundo, pero creo que aquí también, hermano, regresando al verso 6, se está dando un contraste del nacer de la carne y del nacer del espíritu. Estaba leyendo estos versos en Nueva Traducción Viviente y le voy a leer cómo dice el verso 6: el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Dice, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces, veo que aquí que si Nicodemo estaba buscando a Jesús, es porque él tenía un interés en lo espiritual. Mm, Entonces creo que aquí en el versículo 6, cuando se hace esta distinción en que en el versículo 5 se decía que para entrar al reino hay que nacer del Espíritu, aquí nuevamente se vuelve a hacer una distinción, ¿verdad? O sea, mm, lo humano genera lo humano, pero lo divino tiene una nueva relación, como lo que está diciendo el bautismo. O sea, es una nueva relación, es un nuevo comienzo, es una vida espiritual, o sea, pero se obtiene únicamente el Espíritu. Entonces, aquí ya hay como dos ganancias del Espíritu. O sea, el espíritu nos lleva a entrar en el reino, pero el espíritu también nos lleva a una vida espiritual. Entonces, creo que son como dos beneficios del espíritu, del agua y del espíritu, ¿no? Y digo, sí, un gran contraste porque, pues, Nicodemo viene de noche, Nicodemo está interesado, pero no solamente es la respuesta, sino ahora conlleva una forma de vida, ¿sí? No nada más es que sepas que el espíritu
o nacer de nuevo es necesario, sino ahora que lo sabes, demanda una vida espiritual. No sé, y creo que tú lo comentaste en uno de los devocionales, si del todo Timoteo otra vez, no porque tengo Timoteo en la cabeza, si Nicodemo, si Nicodemo estaba entendiendo tal cual el bautismo que nosotros hoy entendemos, creo que lo mencionabas algo así en uno de los devocionales, o sea, que en ese momento todavía no estaba, digamos, el bautismo como nosotros lo conocemos, pero de que estaba entendiendo que era una nueva vida, creo que sí lo estaba entendiendo. Entonces, digo, al menos es lo que veo aquí en el verso 6 ese contraste, hermano, ese contraste. Qué bueno, hermano. Pensé que íbamos a ver palmeras y playa, hermano. Veo puros libros allá atrás, ¿eh? Aquí está bien. Saludos, saludos, hermano. Gracias, hermano. Gracias por el aporte. Efectivamente, hermano, el hermano Cristian dio un buen aporte en el sentido de que no solamente el cambio, ¿no? que existe, que ahora todo es espiritual, pero también la vida personal, la entrega, la moralidad va a ser mucho más espiritual correlacionada con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, y parece ser que el maestro va a continuar con este tópico, con esta misma idea. Miren, continuando aquí con la lectura, vamos a continuar ahí en Juan 3. Vamos a continuar ahí en Juan 3. Mire, es interesante esta parte. Eh, Le voy a pedir a mi hermana Cecilia que me apoye con el versículo 7 que es interesante todavía. El 7 y el 8 para tomar los dos versículos. Versículos 7 y 8, hermana, por favor. Buenas tardes, claro que sí, hermano. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gracias, hermana. Bien, nosotros particularmente tenemos aquí, hablamos en el versículo 6 acerca de la percepción espiritual, pero también, hermanos, es interesante que en el versículo 7 yo veo, hermanos, si podríamos llamarle así, una obligatoriedad. Dice, os es necesario, dice, ¿no? El diccionario Vine define esa palabra, dei, palabra griega dei, os es necesario. Fíjese que en nuestro español es larga la palabra, pero en el griego es dei, es una palabra corta. Y dicho de otra manera sería, se tiene que nacer de nuevo. Es preciso nacer de nuevo o debe nacer de nuevo. Es decir, planteando una cuestión de obligatoriedad, ¿sí? Entonces, inclusive, otro erudito como Strong lo refiere cuando se utiliza la expresión griega dei, se refiere como algo obligatorio. Inclusive, hermanos, me atrevería a decir, como lo dice también otro erudito como Swanson, dice, él se va más al extremo. Él dice que es algo que implica inevitabilidad, algo que es inevitable, algo que no puedes soslayar, algo que no le puedes sacar la vuelta, ¿sí? Por eso el Señor le está diciendo, inclusive le está diciendo, no, nacer de nuevo es importante, pero no te maravilles por eso, ¿sí? No te asustes por eso, ¿no? Entonces, yo quiero, hermanos, es interesante porque este versículo 7 parece ser que no dice mucho, pero en realidad sí dice bastante. Y esta parte es la parte que en muchas denominaciones y parte del sectarismo, particularmente con algunas doctrinas como la fe sola o solo la gracia, obviamente conceptos del denominacionalismo que diluyen el plan de salvación. Ya nosotros dijimos que nacer de nuevo habla acerca del bautismo.
Y Jesucristo lo complementa con el versículo 5. Entonces, la necesidad, el bautismo, es algo que es obligado. Y nosotros ya dijimos bastante la palabra bautismo, bautizo, todo el proceso que se debe llevar y sobre todo particularmente en agua. Pero también es interesante porque el Señor nos presenta un misterio, ¿no? Yo le llamo al versículo 8 el misterio del viento, ¿sí? El misterio del viento. Y dice ahí el versículo 8 que hace un momento leyó nuestra hermana Cecilia, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este versículo, hermanos, confirma algo. Confirma que todo lo que estaba enseñando Jesucristo o este tema del nuevo nacimiento es algo que suscita a nivel espiritual, ¿no? Entonces, sabemos que el viento va y viene, ¿sí? El viento genera ciertos efectos materiales como su sonido, pero no solamente eso, también levanta la tierra, mueve las ramas, inclusive cuando el viento es más potente, hasta puede derribar un montón de cosas. Pero aún con eso, hermanos, como dice el predicador en Eclesiastés 11:5 dice, que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, dice Eclesiastés 11:5. Ahora, esto está planteando no para que hagamos toda una teología del viento. Y curiosamente, la palabra viento en griego debería ser neuma, aunque no se refiere al Espíritu Santo ni al espíritu humano, se refiere al viento, literalmente. Ahora, la cuestión del viento es precisamente un misterio. Así que el tema del nuevo nacimiento, ¿verdad? Que se suscita a nivel espiritual, gracias a Jesucristo, ese misterio es revelado o es develado. Lo entendemos gracias a Él. Pero aún así, hermanos, sigue habiendo, desde mi perspectiva, a reservas de lo que dice la Escritura, porque la Escritura sí nos dice muchas cosas del Espíritu Santo, su personalidad, sus operaciones, su deidad, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el trabajo que hace con el creyente, pero aún así, hermanos, como es algo espiritual, sigue siendo algo complejo a veces de entender, ¿no? Entonces, pero a pesar de todo esto, el Espíritu Santo juega un papel determinante. A mí me gusta mucho lo que dice un comentarista eh, Wilper Tame y Bill Reeves dicen lo siguiente: el espíritu respira como quiere, oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así, por medio de oír su voz, nace el que es nacido del espíritu. Es decir, el espíritu respira, se expresa por medio de la palabra, es decir, el evangelio, en completa armonía con su voluntad, y recibes la expresión de esta voluntad por medio de esta palabra. Y mientras no puedes ver al Espíritu y de esta manera estás sin la evidencia visual de su llegada y de su salida, pero es por medio de oír su voz expresada en su palabra que naces otra vez. Es decir, creo que el comentario es muy acertado en ese aspecto, entonces, lo cual sigue siendo un tema interesante de cómo el Espíritu Santo opera en el corazón
y en la mente del ser humano. Antes de darles participación, hermanos, antes de preguntarle algo, quiero que leamos algunos textos en la manera en la cual el Espíritu Santo opera, pero opera en el corazón del ser humano. Mire, vamos a leer ahí en Ezequiel capítulo 11. Le voy a pedir a mi hermano Iván, Ezequiel capítulo 11, para poder entender este trabajo que hace el Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 al 20. En un tiempo, hermanos, donde prácticamente el pueblo, el pueblo judío estaba en bancarrota espiritual delante de Dios, en un tiempo de, de una, de una actitud irrespetuosa a la voluntad de Dios. Ezequiel va a escribir estas palabras bien interesantes. Voy a pedirle vamos a pedir a mi hermano Iván. ¿Andas por ahí, hermano Iván? Si no, a ver, mi hermana Basilia, por favor, hermana. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Gracias, hermana. Y vamos a leer otro texto, capítulo 18, versículo 31. Capítulo 18, versículo 31, hermana, por favor. Ahí está. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Gracias, hermana. Ahora el capítulo 36, versículos 25 al 27. Capítulo 36, versículos 25 al 27. Vamos a ver aquí. Adelante, hermana. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Gracias, hermana. Entonces, de todo esto, hermanos, que hemos mencionado acerca del nuevo nacimiento, de ese cambio de corazón, tomado todos estos versículos que acabamos de aludir, pues, eh, pues prácticamente, hermano, está hablando de la promesa del don del Espíritu Santo, pero sobre todo del bautismo. Ahora, hermanos, pregunta, ¿qué es, cuál es la evidencia de aquel que realmente ha nacido de nuevo? ¿Cuál es el resultado, las consecuencias de aquel que ha cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne? ¿Cuál es la actitud de aquel en el cual ha recibido el Espíritu de Dios dentro de sí mismo, que es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la actitud, hermano? Les escucho. Pues, hermano, fíjate, ahorita respondiendo a tu pregunta, ¿no? Este, pues yéndonos a otra porción referente a la evidencia de que Dios vive en mí, así le llamamos a Gálatas 5, 22, 23, la evidencia de que Dios vive en mí, que es el fruto del Espíritu. Entonces lleva a una conducta diferente, yéndonos al pasaje que estamos en Timoteo, no sé por qué tengo Timoteo, Nicodemo, estaba ahorita repasando la lectura porque sabes que
estaba para agarrar contexto, pues, de todos los versículos, y estaba diciendo yo, pues, ¿a qué hora le preguntó Nicodemo a Jesús de este tema, de nacer de nuevo y todo eso, y nunca le preguntó nada? O sea, le preguntó, pero después que Jesús le dijo, o sea, Nicodemo nunca le preguntó, oye Jesús, ¿y qué del nuevo nacimiento? ¿Y qué de lo espiritual? Pero sí hay algo bien importante en el 2, o sea, me estoy regresando un poquito, pero estaba agarrando ahí el contexto, pero dice, vino a Jesús de noche. Para empezar, también respondo tu pregunta, cuando alguien ya tiene el espíritu, ya no anda de noche, ya no anda en tinieblas, sino anda en la luz, Ujú, ¿sí? Pero bueno, dice, vino de noche, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Otra versión dice, has venido del cielo, ujú, dice, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, tienes que venir del cielo para hacer lo que tú haces. Y en el 3 dice, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, y dije, pues Timoteo nunca preguntó, Nicodemo nunca preguntó nada, Nicodemo nunca preguntó nada, o sea, Jesús es el que le está diciendo, pero lo que sí es que creo que Nicodemo está interesado en el cielo, ujú, porque cuando llega Jesús y le dice, has venido del cielo y nadie puede hacer esto si no está Dios con él, o sea, si no tiene un llamado celestial o ha sido un enviado celestial. Entonces Jesús le responde o le dice acerca del nuevo nacimiento y ver el reino de Dios. ujú, Y de ahí se desarrollan todas esas preguntas de nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Pero ahí estoy viendo que constantemente se repite reino de Dios o espíritu nuevo, cielo, se repite, por ejemplo, en 12 celestiales, cosas celestiales. O sea, yo creo que esta plática, o sea, Nicodemo estaba interesado en el cielo, ¿sí? ujú, Jesús le está diciendo cómo puede llegar al reino de Dios. ujú, Y el paso 1 es nacer del espíritu y del agua. Y como vas tú hacia allá, el paso 2 es que no solamente nazcas, sino que permanezcas en una naturaleza espiritual, ujú, porque no puedes llegar al reino, ni puedes tampoco ser enviado del reino, ni puedes llegar al cielo si no llevas una naturaleza espiritual contigo. Esa palabra que decías, Dei, está bien interesante esa Dei porque yo la había estudiado desde en Apocalipsis, donde dice que es necesario que prediques. Y ahí cuando estaba estudiando eso, también Dei veía que es un deber, y decía un deber moral, un deber por las circunstancias. O sea, las circunstancias que hay a tu alrededor te llevan a que hagas ese deber. En este caso, Nicodemo está siendo llevado porque es la circunstancia. Él está interesado en el cielo, se le está llevando, se le están dando los pasos a seguir para conocer el reino de Dios y llegar al cielo. Entonces, por eso es necesario, por ujú, eso es uso de, es un deber. ¿Tú quieres conocer del cielo? ¿Quieres entender las cosas celestiales? ¿Quieres entender las cosas espirituales? Es necesario primero que seas espiritual, ujú, porque si no eres espiritual, no puedes entender lo espiritual. Entonces, creo que también va por ahí el asunto. Y como dices tú, claramente también es una invitación a una nueva conducta, a una nueva forma de vida. Y otra vez, o sea, yo creo que serían por mi parte dos respuestas. Una es lo que hoy llamamos el fruto del Espíritu, la evidencia de que Dios vive en mí, Gálatas 5, 22, 23. Y la otra, yéndonos al texto, sería ya no andar en tinieblas, sino andar en luz. Que de hecho Jesús lo va a utilizar también en esta porción más abajito, estaba yo leyendo aquí y le menciona algo de la luz en el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿De dónde vino la luz? Del cielo, como lo vimos en el capítulo 1. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y sigue otra vez en la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean arrepentidas. Y otra vez 21 la luz, mas el que practica la verdad. En este caso, ¿qué sería la verdad? Lo que Nicodemo ya estaba aprendiendo. Ya sabías, ya sabes
que la autoridad viene del cielo, porque tú estás reconociendo que yo vengo del cielo. Ahora, ¿qué sería practicar la verdad? Nacer de nuevo, Nicodemo, que nazcas de nuevo y que vivas conforme a ese espíritu. Dice, para que sea manifiesto sus obras que son hechas en Dios. Y como que cierra Jesús esa porción diciendo eso. O sea, las obras que vas a hacer ahora van a ser de Dios, como yo, como tú lo reconoces en mí, que le dice, nadie puede hacer las obras si no está Dios con él. Entonces, como que todo ese circulito se cierra. Ya me largué mucho en mi comentario, ya voy a terminar. Ahí voy. Lo Échale. último, mano, es que también veo que aquí hay cosas que Nicodemo debía saber y le decía a los hermanos el otro día, hay cosas que saber, que creer y que entender. Y aquí Nicodemo está recibiendo las cosas que debe creer, que debe saber y debe entender. Nicodemo debía saber cómo entrar al reino de Dios. Nicodemo debía saber cómo nacer de nuevo. Y en el versículo que estamos del viento dice, así es lo espiritual. A veces hay cosas que no entendemos, Ujú. pero sí las debemos creer. Entonces, en toda esta porción hay cosas que Nicodemo debía entender, debía creer y debía saber. Y creo que como Nicodemo nos quedamos también en cosas espirituales o en cosas del espíritu, como de, ah, caray, ¿y esto cómo es? Y la respuesta es, pues así como el viento va y viene y no sabes a dónde va, cielo espiritual, pero créelo, porque si no, no llegamos al reino de Dios. Ese comentario. Gracias, hermano, gracias. Y efectivamente, ¿no? También otro presupuesto interesante del diálogo de Jesús con Nicodemo es que es correcto lo que comentas, cómo fue directamente a la yugular Jesús a tratar el tema del nuevo nacimiento. Pero también pienso que es porque, bueno, recordamos cómo en Mateo 3, ¿no? Cómo al ver el bautismo, bueno, al considerar el bautismo de Juan Bautista, cómo todos se estaban formando y todos estaban siendo bautizados, los que tuvieron mayor resistencia eran los fariseos y escribas, los religiosos, se resistían al bautismo. Entonces, y cuando, de hecho en Juan 1, cuando interpelan a Juan Bautista sobre por qué bautizas si el bautismo es una señal del Mesías, ¿sí? Entonces, es interesante también la parte de que Jesús también estaba echando los cimientos del bautismo, pero me gusta la forma que lo comentas del reino de Dios, porque el reino de Dios, lo hemos comentado, es una esfera espiritual, pero o es un concepto en donde incluye el tema de la salvación, pero también es un tema que incluye el cielo, ¿no? Entonces, y seguramente Nicodemo, su enfoque era, oye, pues yo quiero estar en el reino de los cielos, yo en el reino de Dios, en el cielo, en el tercer cielo, yo quiero estar ahí. Entonces, pero es interesante cómo para poder llegar ahí, Jesucristo le dice, como tú lo comentas, este es el medio, ¿sí? El agua y el espíritu. Entonces, es interesante esta enseñanza y nos deja bastante, ¿no? ¿Algún otro comentario que quieran abonar, hermanos, antes de continuar o ya ir cerrando? ¿Alguna pregunta, alguna duda, hermanos? Pues es nada más seguir las pisadas del maestro. O sea, realmente un cambio es seguir sus pisadas. Efectivamente, ¿no? Son varias cosas que deben de suscitar en el corazón de uno, en el sentido, pero de acuerdo a lo que dice Ezequiel 36, el texto que son varias, hermanas. Nuestro hermano Cristian ya mencionaba algunas de ellas, por ejemplo, el fruto del espíritu, que yo creo que es una de las más importantes, ¿no? El fruto del espíritu, pero también el tema de la obediencia a la voluntad de Dios. Dice que, como dice ahí el texto en Ezequiel 36 27 al 28 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, ¿no? Entonces, esa parte también es interesante porque habla acerca de hacer la voluntad de Dios y seguir sus mandamientos,
que particularmente la ley y los profetas se resumen en estas dos cosas, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y definitivamente que el carácter de Cristo se tiene que reflejar en nosotros: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, etcétera. Entonces, es interesante toda esta parte que estamos viendo. Hermanos, y luego, continuando, ¿hay algo más que quieran comentar, hermanos? ¿Algo de antes de continuar? Bien, muy bien. Entonces, hermanos, entonces, para ir terminando este estudio, quisiera preguntarle a algunos de ustedes, ¿verdad? Aprovechando que está aquí mi hermano Miguel, este, eh, ¿qué pudiste aprender, hermano, en esta mañana, en esta media tarde? Sí, hermano, buenos días acá. Indudablemente, hermano, yo creo que pienso que esta plática de Nicodemo con el Señor Jesús, hermano, de antemano creo que nuestro Señor, hermano, siempre conoce las intenciones de nuestro corazón cuando nosotros nos preguntamos algo, ¿verdad? Definitivamente Nicodemo estaba tal vez con una duda pensando en el reino celestial, en el reino de los cielos, hermano. Y Jesús, cuando Nicodemo se le acerca, yo pienso que Jesús ya sabe, hermano, lo que hay en el corazón y en la mente de Nicodemo, y sabe qué es lo que Nicodemo es lo que necesitaba. Y como usted dice, se va directo a la yugular de Nicodemo y le dice, tienes que nacer de nuevo para entender todas las cosas celestiales. Entonces, de antemano tenemos que tener eso en cuenta, hermano, que Jesús, estamos abiertos ante Él, entonces no hay nada que podamos ocultarle nosotros a Él y Él conoce perfectamente la intención de nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él, hermano. Entonces, pues ese es bonito seguir aprendiendo de igual manera de ustedes, hermano, de usted, hermano Horacio, del hermano Cristian, de todos los comentarios y pues sí, podemos llevarnos muchas enseñanzas, ¿no? Pero sobre todo que tener en cuenta que Dios siempre conoce pues esas intenciones, hermano, de nuestro corazón, hermano. Así Eso es. sería todo, hermano. Gracias, hermano. Gracias. ¿Anda por ahí mi hermano Iván? Creo que anda ocupado, mi hermano. Hermana Erika, ¿qué aprendió en esta mañana, esta media tarde? ¿Si anda por ahí, hermana? Sí, hermano, buenas tardes. Pues sí se aprenden, he aprendido muchas cosas cuando, o sea, nos dice eh, que el del agua, cuando vemos la diferencia del espíritu, la, la respuesta que le dio, ¿verdad? Jesús a Nicodemo, y pues también, ¿no? Que si nosotros, ah, pues ahora sí que ya fuimos bautizados, como decía nuestra hermana Basilia, ¿no? Es pues tener el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él quiere pues, que nosotros sigamos en su camino, diferenciando, ¿verdad? También, y como decía el hermano Cristian, pues si nosotros llevamos, o sea, las cosas, ¿verdad? De Dios, pues esto nos va a llevar a la vida eterna, a algo eterno, ¿sí? Y entonces aquí aprendemos también a poder diferenciar cuando es de la carne y cuando es del espíritu, ¿no? Pero sabemos que el espíritu pues nos lleva a un lugar celestial y cuando es la carne, pues ese es para la condenación. Entonces, es muy interesante leer estos versículos. Sería todo. Muchas gracias. Y por último, hermana Cecilia, con qué se queda? ¿Qué aprendió en esta media tarde mañana? Tardecita para nosotros. Bueno, pues cuando nos habla aquí del agua y del espíritu, yo estoy comprendiendo que, pues cuando dice del agua es que yo tengo que tener obediencia y sumisión a Dios, humillarme a Él,
aceptarle. Cuando yo la acepto y me bautizo, pues lo estoy reconociendo como mi Señor. Y entonces cuando habla del Espíritu es porque yo me sujeto, pero a su palabra, a todo lo que Él dice, sus mandamientos, y comenzar a, pues ya a mostrar que sí soy parte, que sí soy de Él, con mis resultados, con mi cambio de vida, con mi cambio ahora sí que dejar lo que es la carne, mi modo de vida anterior, lo tengo que dejar para comenzar a vivir conforme me manda la palabra, y así mostrar que estoy en el Espíritu, comenzar pues a que se generen en mí esos frutos del Espíritu, ¿no? La bondad, la mansedumbre. Si tenía un carácter feo, pues eso debe de cambiar en mí, o sea, debe de haber ese cambio. Y pues es lo que yo entiendo cuando habla del agua y del Espíritu, que tengo que obedecer y sujetarme a la palabra de Dios. Sí, y en cualquier área, ¿no? Tanto externa como interna, tenemos que ser obedientes, ¿no? Porque hay personas como los gnósticos pensaban, ¿no? De Valente, que pensaban que en el espíritu le soy fiel a Dios, pero en el cuerpo le doy rienda suelta, ¿no? A mi cuerpo, ¿no? Entonces, y precisamente Juan, el Evangelio de Juan estaba dirigido para hacer una apología de la fe cristiana, ¿no? Particularmente entre los gnósticos. Entonces, no había considerado esa parte que usted menciona de esa manera, pero es muy apropiada e interesante también. Bueno, hermanos, para terminar este devocional, le voy a pedir a mi hermano Miguel que nos despida con una oración. Hermano Miguel, si nos apoyas, por favor, con la conclusión. Sí, hermano, con gusto. Vamos a orar y vamos a despedirnos, hermano. Oremos, hermanos, inclinamos nuestros rostros. Bendito y amoroso Dios, Padre, a esta hora de la tarde, Señor, estamos agradecidos primeramente por esta oportunidad, Señor, que nos da de poder estar aquí conectados a través de este medio, Señor, para poder seguir escuchando y aprendiendo de su palabra, Señor. Seguimos pidiendo, Señor, que usted bendiga a cada uno de sus siervos, Señor, que usted tiene como instrumentos para poder enseñar de su palabra, Señor. Le pedimos que usted cuide y bendiga grandemente a nuestro hermano Horacio, Señor, que usted lo siga llenando de bendiciones y de entendimiento, Señor, y de ese ánimo para seguir enseñando, Señor, a cada uno de nosotros. De igual manera, a nuestro hermano Cristian, Señor, lo bendiga grandemente. También sabemos que tiene una actividad, Señor, que va a viajar. Le pedimos y lo encomendamos en sus manos, que usted lo cuide grandemente, Señor, para que nuestro hermano siga haciendo también de su obra. Cuide también, Padre, de nuestros hermanos que están conectados de cualquier lugar, Señor, que usted también los cuide y los bendiga grandemente, Señor, que nos siga llenando de esas ganas, de ese ánimo para seguir escuchando y aprendiendo de su palabra. Le damos gracias, Señor, y que sobre todo, como aprendemos, Señor, que sigamos en obediencia ante usted, Señor, que todo lo que hagamos sea para su obra, sea para que usted sea exaltado grandemente, Señor. Le agradecemos por la vida que nos da, por la salud también, Señor. Y nos encomendamos grandemente, Padre, en sus manos, agradeciéndole todo, Señor, lo que usted hace por cada uno de nosotros. Padre, le agradecemos grandemente por esto, Señor, a través del nombre precioso de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues gracias a Dios concluimos el día de hoy. Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Dios bendiga, hermanos. Un abrazo, hermanos. Dios les Dios bendiga. les bendiga. Dios les Gracias. bendiga, Hasta hermanos. pronto. Dios le bendiga, hermanos. Todos. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano Horacio. Dios le bendiga, hermano Cristian. Dios les Dios les bendiga, bendiga. hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Hasta luego, hermanos.